Estábamos viendo lo que son los organelos celulares. En la evaluación de ahora no entra nada de la célula, por si acaso. Quiero aclararlo para que no se me asusten, porque es muchísima materia, ¿ya? Para recordar, eh, recuerden que la célula, que es la unidad fundamental que compone cada ser vivo, ya sea planta o animal, nosotros podemos encontrar dos tipos diferentes de célula, que es la célula procarionte y la célula eucarionte. Dentro de las células procariontes nosotros dijimos que estaban las bacterias, que eran mucho más sencillas, que no tiene un núcleo, que tiene un espacio en donde se encuentra un material genético que es mucho más simple, que es el que tiene la célula eucarionte, si nosotros hacemos una comparación. Y eso así como en grandes rasgos. Y por otro lado tenemos la célula eucarionte, que esta se va a subdividir en células eucariontes de origen animal y células eucariontes de origen vegetal. Estas son mucho más complejas y posee también un núcleo, que es el organelo principal de estas células, y en su interior se encuentra el material genético. Una de las características más importantes de las células eucariontes, perdón, es que tiene organelos. Y los organelos son estas estructuras diminutas que se encuentran al interior de la célula eucarionte, animal o vegetal. Yo le decía, creo que Antonio algo me preguntó sobre los organelos y llevemos como que la célula es nuestra casa, ¿ya? Nuestra casa vendría siendo todo lo que es una célula vegetal o animal, la cualquiera de las dos que usted elija, pero es eucarionte. Y todo lo que está dentro de la casa, por ejemplo, los sillones, la alfombra, la mesa de centro, el televisor, todas esas cosas son los organelos. ¿Qué quiere decir? Que son las estructuras que componen el interior de mi casa, ¿ya? Lo mismo ocurre con la célula vegetal o animal. Tenemos la célula que vendría siendo como el armazón y adentro tenemos todos estos organelos que van a cumplir funciones específicas dentro de esta célula y que son muy importantes para que funcione. Lo mismo que en nuestra casa. Tenemos la casa, el esqueleto, y todas las cosas que están dentro de nuestra casa hacen que nuestra casa funcione, que sea un hogar, por ejemplo, donde no podamos dormir, donde podamos cocinar para poder alimentarnos, etc. No sé si se entiende mucho esa analogía, pero es como para que lo lleven a otro plano, algo más concreto, más cercano. Gracias. Y estuvimos viendo algunos organelos principales, vamos a ver los que son compartidos, porque célula vegetal con la célula animal, si bien tienen de un 100% de los organelos, que son estas estructuras que están al interior, de un 100% de estos organelos comparten, o sea que son iguales para la célula vegetal y animal, alrededor de un 80%, por decirlo de alguna forma. Hay organelos que van a ser exclusivos de los animales, de las células animales, y otros que van a ser exclusivos de las células vegetales, ¿ya? Y acá tenemos de color azul el organelo que es el más importante para ambas células eucariontes, vegetal y animal, que es el núcleo. Una de las características del núcleo es que, a ver, voy a avanzar, ya vimos eso, me quiero ir como solamente a lo que son los organelos en sí. Si bien esas son estructuras importantes, pero ya me quiero ir a los organelos. Bueno, los centriolos son uno de los organelos importantes y que actúan en la división de las células. Las células, una de las características, como que volví atrás, una de las características de las células eucariontes, y bueno, también las procariontes, es que se pueden dividir, ¿ya? Y el que se puedan dividir es súper importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos la piel todos los días prácticamente, todos los días perdemos piel. ¿Y por qué perdemos esta piel? Porque nuestras células se van regenerando constantemente, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo con el pelo por eso nos crece, porque está constantemente actuando las células, dividiéndose para que nuestro pelo, que está compuesto por también células, pueda crecer. Lo mismo ocurre con las uñas que nos crecen por lo mismo, porque están todo el tiempo dividiéndose estas células de origen animal, obviamente. A ver, ahí hay una pregunta por aquí parece. Sí, David, no es una pregunta tonta, por si acaso, el tiro se la aclara. Y sí, los organelos son la parte interior de la célula, están en el interior. Es como lo que yo les decía de la casa. Todo lo que son las paredes, ventanas, como todo lo que está, es como el armazón de la célula.
Y todo lo que está dentro de la casa vendría siendo los organelos, ¿ya? Lo mismo ocurre con las células. Y como les decía, las células se dividen constantemente, ¿ya? Para todo orden de cosas. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nacimos nosotros de nuestros padres, también hubo un proceso de división celular y constantemente nuestras células del cuerpo se están dividiendo, regenerando, etc. ¿Ya? Las únicas células, y espero que esto no lo olviden nunca jamás en la vida, las únicas células que no se dividen, o sea que si se muere esa célula o ya deja de cumplir su función, no va a volver a aparecer otra, son las neuronas. Las neuronas son las células que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que componen el sistema nervioso. Las neuronas son muy importantes para nosotros porque gracias a ellas nosotros podemos hacer todas las actividades que hacemos diariamente, el pensar, el hablar, etc. ¿Ya? Y son las únicas células que no se van a regenerar, o sea que si se muere esa célula, no hay otra que la reemplace. Por ejemplo, tenemos 100 neuronas y si yo hago que estas mueran, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando, por ejemplo, bebo alcohol excesivamente, cuando consumo drogas antes de que mi sistema nervioso termine de formarse, por decirlo de alguna forma, las voy matando, las voy deteriorando y no vuelven Miss, a funcionar. Dígame. Miss, ¿es verdad que cuando se muere una neurona, cuando se muere una neurona, escuchamos un pitito en el oído? Yo he escuchado eso, pero no estoy 100% segura, no creo. No creo que sea real. Miss, Dígame, David. Miss, a ver, una consulta, pero mientras uno va creciendo, ¿las neuronas se multiplican o no? Porque, por ejemplo, cuando uno es bebé, el cerebro es pequeño, por decirlo así, y según yo hay menos neuronas. Y mientras va creciendo el cerebro, se van multiplicando, se van haciendo más conexiones en el cerebro de neuronas, ¿o Ya, no? ahí está No sé, la eso no sé. respuesta. Se van haciendo más conexiones, pero nosotros nacemos con una cantidad definida alrededor, no es exacta, de neuronas, que son billones en todo caso. Pero lo que tú dijiste es lo correcto. No se van dividiendo, o sea, no se van formando más, sino lo que pasa es que se van creando estas conexiones a medida que nosotros vamos estudiando, que vamos conociendo otras cosas y que vamos creciendo en realidad. Se van generando estas redes en otras partes de nuestro cerebro. Del 100% de nuestro cerebro nosotros ocupamos como el 10% de él, pero no es un 10% porque generalmente como que sale el 10% que es esta parte de acá, sino que de la totalidad de nuestro cerebro se ocupa solamente un 10%, ¿ya? Había una pregunta, parece. Ya. Pero no se van, las neuronas están y cuando ya se empieza... Fernando, déjese de escribir. Cuando mueren, o sea, es que no es que mueran, sino que dejan de cumplir su función, como que se atrofian y quedan ahí. Y ahí ya no hay nada más que hacer. Ya no... Miss, entonces cada vez que estudiamos y ejercitamos el cerebro, Sí. ¿se conectan las neuronas? Sí, sí. Ya. Después, ya, hoy chiquillos quedan 7 minutos, así que van a tener que volver a conectarse después. Acá estaba el núcleo, que era la estructura más importante que yo les mencionaba, que alberga o que contiene nuestro material genético, que ese es súper importante cuidarlo, protegerlo, y que la célula sabe que tiene que protegerlo. El material genético es toda la información que está al interior de cada uno de nosotros y que va a, a decir como todo, es como el código, de que dice que va a ser de pelo oscuro, de pelo claro, de pelo cobrizo, si los ojos van a ser grandes, chicos, etc. Toda la información de cómo van a ser nuestra estructura al interior, exterior, todo está en ese material genético, ¿ya? Básicamente es eso, el núcleo tiene una doble membrana, la de afuera tiene estos hoyitos y por aquí va a salir el material genético que se va a conectar con todos los otros organelos y le va a mandar como la información para que vaya a cumplir cada una de las funciones que se le vaya dando, ¿ya? Voy pasando rápido, ahí está el núcleo, también tiene una estructura al interior que se llama nucleolo. Hay diferentes tipos de núcleos, no todos son redondeados, sino que hay diferentes formas del núcleo.
Luego tenemos las mitocondrias, que son estas que se ven acá, de color. Las mitocondrias también son súper importantes, sobre todo para la obtención de la energía. Esa es la función principal de las mitocondrias, que es producir, más bien dicho, energía para que la célula pueda funcionar. Sin las mitocondrias la célula no podría funcionar porque no habría energía. ¿De dónde obtiene esa energía? La obtiene a través de la alimentación que nosotros consumimos, sobre todo del azúcar, ¿ya? Con el azúcar él hace unos procesos para como que desarma este azúcar y hace como toda una transformación y obtiene energía que se llama energía en forma de ATP. Y esa es la energía que va a utilizar nuestra célula para poder funcionar. Esta también tiene una doble membrana y está presente tanto en los animales como en los vegetales. Se cree que las mitocondrias son uno de los organelos como primitivos, o sea, como los más antiguos, y que a partir de esta mitocondria es que empezaron a surgir las células, ¿ya? Esa es una teoría. Y además, una cosa súper importante que estaba en una de las guías que yo les mandé, es que las mitocondrias solamente, o sea, nosotros, las mujeres, se la heredamos a los hombres, ¿ya? Y ahí salía por qué se hereda, así que los invito a que lo lean, lo que no lo han leído, y para que tengan un poco más de conocimiento con respecto a esto, ¿ya? Al interior de la matriz, o sea, al interior de la mitocondria van a producirse algunos procesos para poder formar esta energía que se llama ATP. Entonces, la función de la mitocondria es producir energía en forma de ATP, ¿ya? Además, tiene un material genético, un ADN, que es propio de ella. Por eso se cree que era como una de las primeras células que existieron y que de ahí se empezaron a formar las demás. Pero todavía no, queda como una teoría nomás, ¿ya? Y ahí está la función. En la guía que yo les mandé ahora, también en la guía número 11, está todos los organelos con su función y sus características, ¿ya? Luego, a continuación del núcleo, acá tenemos el núcleo siempre, pero siempre, 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 vamos a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, o también conocido como RER. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar o también producir proteínas, ¿ya? De acá, del núcleo, va a salir la información genética y el retículo endoplasmático rugoso se va a encargar de como traducir, por decirlo de alguna forma, esa información y la va a transformar en una proteína, ¿ya? Existen dos retículos, el retículo endoplasmático rugoso, y ahí nosotros encontramos, ¿por qué es rugoso? Porque tiene asociadas unas estructuras que se llaman ribosomas, ¿ya? Y también tenemos el otro retículo endoplasmático que se llama liso, ¿ya? Que es el RER1, el rugoso, y el REL, que es el liso. Una de las características es que contiene una membrana con ribosomas asociados, lo que le da el aspecto rugoso, como yo les mencionaba, ¿ya? Está presente tanto en las células eucariontes de origen animal y de origen vegetal. El retículo endoplasmático rugoso, ahí ustedes pueden observar los ribosomas, que hace que sean rugosos, y aquí, en estas estructuras, va a ocurrir la síntesis de las proteínas o la producción de proteínas, ¿ya? Síntesis y producción es lo mismo. Tiene ribosomas asociados en su membrana, está conectado con el núcleo del retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Todo eso está muy juntito, ¿ya? ¿Cuál es la función entonces del retículo endoplasmático rugoso? Ahí ustedes pueden ir observando que está conectado, este es el núcleo. Acá va a viajar la información genética y va a empezar a sintetizar esta información o producir la proteína que luego va a pasar a otra estructura y así va a ir funcionando, va a ir como de puesto en puesto, ¿ya? La síntesis de proteínas para uso propio por parte de la célula o también para exportar estas proteínas. La exporta hacia el exterior de la célula, ¿ya? Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que está juntito y pegado al retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos el núcleo, acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso y acá tenemos el retículo endoplasmático liso. Si ustedes se dan cuenta, en estructura son bastante diferentes. Estos parecen como unos saquitos que están conectados uno con otro y tienen estas pintitas que son los ribosomas.
Y a diferencia de esto, si ambos son retículos, parecen como tubos conectados, y eso le da, y eso es porque es liso, ¿ya? Como no tiene estos ribosomas asociados, es así es el retículo endoplasmático, liso. Está formado por solo una membrana al ribosoma asociado. Chiquillos, se me va a cortar, así es que después ingresen nuevamente con el mismo link como lo hemos hecho siempre. Está formado por una sola membrana y no tiene ribosomas asociados. Las características: está presente en células eucariontes de origen animal y vegetal, y en las células musculares se llama retículo sarcoplasmático y regula la concentración de calcio, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Síntesis o producción de lípidos, fosfolípidos y esteroides. ¿Por qué era importante ver la materia anterior, que era de los nutrientes? Porque aquí nosotros conocimos lo que eran las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y ¿dónde se forman todas estas estructuras? Al interior de estas estructuras diminutas que están al interior de las células. Como yo les decía, fuimos viendo núcleo, retículo endoplasmático rugoso, que tiene asociadas estas ribosomas y que parecen saquitos. Y después tenemos, a continuación de ese retículo endoplasmático rugoso, tenemos el retículo endoplasmático liso. La función del retículo endoplasmático liso es de la síntesis o producción de lípidos, que son estos aceites. ¿Se acuerdan que lo vimos en los nutrientes? Que son todos los aceites, los fosfolípidos también, que forman parte de la membrana plasmática, y esteroides, ¿ya? También una de las funciones es de detoxificación de alguna sustancia, ¿ya? O sea, que le baja la toxicidad, ¿ya? Y también regula el calcio citoplasmático. Tiene varias funciones, pero la más importante es esta, la que yo quiero que ustedes recuerden siempre, es de la síntesis de lípidos, ¿ya? Síntesis de lípidos o producción de lípidos. Eso lo hace el retículo endoplasmático liso. Yo siempre les digo que, porque en las pruebas uno igual tiende a confundirse. Por ejemplo, el REL, yo siempre trato de que lo reconozcan, porque yo les pongo, por ejemplo, la función o les pregunto por la función del retículo endoplasmático liso, y siempre se confunde. Siempre asocien la L con lípido, ¿ya? Y ahí ustedes van a saber inmediatamente, o aceite, no sé, pero como la L de lípido, ¿ya? Y ahí ustedes van a saber inmediatamente que el REL va a producir lípidos, sintetizar lípidos. Y el otro, por defecto, va a ser de proteínas, ¿ya? Ese es como un tips que les puedo dar, para que no lo olviden nunca, ¿ya? Seguimos. Bueno, ahí hay más. Luego tenemos núcleo, retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteína, retículo endoplasmático liso, síntesis de lípidos. Y luego, a continuación, al ladito, va a estar otra estructura súper importante, que es el aparato de Golgi. Ya que yo digo el aparato de Golgi, yo no sé si ustedes conocen cómo funcionan los packing, pero yo siempre digo que el aparato de Golgi es como un packing. ¿Por qué? Porque en los packing, imaginemos que es de fruta. Llega la fruta, ¿cierto? Pasa por esta cinta transportadora en donde las personas la seleccionan, la revisan y luego se empaca y se transporta. Lo mismo hace el aparato de Golgi, ¿ya? Es un organelo empaquetador y exportador. Por eso siempre yo digo que es el packing de la célula. ¿Cuáles son Oiga, las Miss, Dígame. no se pasa el tiro con las personas, pues se lava primero la manzana. Sí, ya, pero es que es como una idea, pues es como algo general. Yo claramente se lava, lleva estos procesos, pero en general el proceso es que llega, se pasa por la cinta, luego se selecciona, claramente se lava, o después, no sé, la verdad que yo no desconozco, y luego se empaqueta y se transporta, pues. Eso es como la finalidad, así como a grandes rasgos. ¿Cuáles son las características? Tiene una membrana y está presente tanto en células eucariontes de origen animal y vegetal. Las funciones, empaquetamiento de proteínas y de los lípidos, por eso está a continuación de ambos, ¿ya? En la imagen anterior del retículo endoplasmático rugoso, lo voy a volver atrás para que ustedes lo observen bien, ¿ya? Voy a volver atrás, acá.
acá ustedes pueden observar que se produjo una proteína. Y esta estructura que está acá es el aparato de Golgi. Esa proteína va a llegar al aparato de Golgi, como ustedes ven acá, la está modificando, ingresa al aparato de Golgi, sale, entra, sale y pasa, se desplaza, y luego sale nuevamente, y yo no sé si se dieron cuenta, pero esta proteína al principio era solamente así. Cuando ingresó al aparato de Golgi, como que tenía como una membrana que lo recubría. Eso es lo que hace, la forma en una vesícula, así se llama, una vesícula, y que va a pasar, que como que la madura, la transforma, y luego la libera, y esta va a pasar, va a quedar circulando al interior de la célula, o puede salir también. En este caso, salió hacia el exterior de la célula, y ahí quedó, ¿ya? No sé si se entiende más o menos la función del aparato de Golgi. Y lo mismo hace con los lípidos, ¿ya? Entonces, empaquetamiento de proteínas y lípidos. También forman los lisosomas y las vacuolas de secreción. Los lisosomas son otras estructuras, organelos, que están al interior de nuestra célula y que cumplen una función súper importante, ¿ya? Acá ustedes pueden observar nuevamente, es como lo mismo, el retículo endoplasmático rugoso, una vesícula que va a ingresar por la cara cis. Esto no me interesa que se lo sepan, ¿ya? Va a ingresar, va a salir, se va a formar una vesícula, se le va a poner como una piel alrededor de eso, y va a salir por la cara trans, circulando aquí por la célula, o va a salir de la célula, ¿ya? Esta es la membrana. Se va a fusionar. Y ahora tenemos estos lisosomas que los produce el aparato de Golgi, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los lisosomas? Están rodeados por una membrana presente en células eucariontes animales. Solo están en los animales, en las células vegetales no las encontramos, ¿ya? ¿Cuál es la función de los lisosomas? Es de la digestión celular. Como yo les digo, es como el basurero de la célula. Los lisosomas se encargan de limpiar el interior de la célula, ¿ya? Todo lo que no, los procesos que se hagan mal al interior de la célula se van a ir al lisosoma. El lisosoma se va a encargar de eliminar todo aquello que no le va a servir o que le puede provocar la muerte a la célula, ¿ya? Es súper importante el lisosoma. Bueno, en realidad, como todas las estructuras al interior de la célula son súper importantes. Esto no lo vamos a ver, ¿ya? Porque no corresponde. Y ahora, con todas esas estructuras que nosotros acabamos de ver, todas esas estructuras que acabamos de ver son todas las que se encuentran, algunas tanto en células animales como en vegetales, y la última, que era el lisosoma, se encuentra solamente en células de origen animal. Ahora nos vamos a pasar a los organelos, a las estructuras que se encuentran al interior de las células vegetales y que son exclusivas de las células vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que en las células animales no las vamos a encontrar. Por ejemplo, una de las estructuras que en las células animales no vamos a encontrar son los plastidios. ¿Cuál es la característica de los plastidios? Que son organelos rodeados por dos membranas. Son estos que se ven acá de color verde, tienen su propio ADN y ribosomas, se parecen mucho a las mitocondrias, pero no son mitocondrias en las células animales. Recuerden que las mitocondrias están tanto en células animales como en las vegetales, pero se parecen. Están presentes en las células vegetales y existen tres tipos de plastidios. Los cloroplastos, que yo creo que ustedes lo han escuchado, los cromoplastos y los leucoplastos, ¿ya? Los cloroplastos, que es lo que vamos a hablar hoy día, que son los más importantes o lo que a mí me interesa que ustedes conozcan más a profundidad, son una de las características en realidad de estos cloroplastos, es que también tienen una doble membrana en el interior. Se encuentra el estroma, acá, donde hay enzimas para la fotosíntesis. Existen sacos internos, que son estos membranosos, llamados tilacoides, ¿ya? Que en conjunto, cada uno de estos tilacoides en conjunto van a formar lo que es una grana. Los cloroplastos son importantes para las células vegetales porque aquí va a ocurrir la fotosíntesis, o sea, la obtención de energía
a través de la energía lumínica de las plantas, ¿ya? Y este cloroplasto en su interior va a tener este estroma, que es lo que se ve acá, y imaginemos que los tilacoides son monedas, ¿ya? Si yo apilo varias monedas o tilacoides, voy a formar lo que es una grana, ¿ya? Eso es lo que me trata de explicar eso. Y ahí tenemos un cloroplasto. Además, estos contienen clorofila, lo que le confiere el color verde a las plantas, ¿ya? Plantas verdes, obviamente. La pared celular no es un organelo, pero sí es una estructura celular, ¿ya? Y tanto las células eucariontes, las estructura que delimita, o sea, que divide el interior del exterior, en las células animales se llama membrana plasmática. Y en las células vegetales, la estructura que divide el interior del exterior se llama pared celular. No, si bien cumplen la misma función, pero no son lo mismo, porque no están constituidas, la pared no está hecha, por decirlo de alguna forma, de lo mismo que la membrana plasmática, pero cumple la misma función, ¿ya? Las características de la pared celular, me salté. Las características de la pared celular es que es una estructura rígida y fuerte que se ubica en la parte externa de la membrana plasmática, ¿ya? Tiene una membrana plasmática, pero generalmente no se habla mucho de ella, ¿ya? Está compuesta por 3 polisacáridos, de los cuales el más importante es la celulosa. Es permeable al paso de sustancias. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la celulosa, que es un carbohidrato, que yo creo que se los tengo que haber mencionado en algún momento, y que les dije que era parte de estructuras. Y la celulosa es parte de esta estructura que es la pared celular, ¿ya? ¿Cuál es la función de la pared celular? De protección, da forma y evita la ruptura de la célula vegetal por excesiva entrada de agua. Es súper importante la pared celular y la membrana plasmática también, porque estas van a proteger y van a regular el paso y la salida también de sustancias del interior al exterior de la célula y viceversa, ¿ya? La pared celular está compuesta por celulosa, y en cambio la membrana plasmática de las células animales está compuesta de fosfolípidos. Ya. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? Chicos, yo sé que es harta información. Recuerden que esto lo voy a subir yo al YouTube, así es que traten de volver a escuchar la clase y también lean la guía. Yo traté de resumirse lo más que pude ahí dentro de la guía, ¿ya? Ahora lo estoy como explicando. ¿Alguna duda? Oiga, a mí pues, A ver, Fernando y después creo que Miriam habló, ¿o no? ya, pero las damas primero. Ya. Miriam, usted habló, ¿cierto? ¿O no? No, sí, ya había dicho que no. Ya. Ya, Fernando. Ay, ¿por qué no me manda al grupo el link del YouTube para ver la... ¿Las clases? Sí, Ya, yo lo voy a enviar. Recuérdemelo, ¿ya? O sea, ya. dígame si es que se me olvida, pero ya, a lo que termine la clase, lo voy a enviar inmediatamente. Ya, chiquillos. Ya, gracias. De nada. Seguimos. A ver, ¿alguien habló? Ya, Antonio. Me espera, ya son las 1:30. Sí, creo que me quedan 2 nomás. Y termino. La vacuola central. La vacuola central es una de las estructuras más importantes de la célula vegetal, porque, y también es la más extensa, la más grande. Esta hace que ocupa casi el 100% de la célula vegetal. Solamente la encontramos en las células vegetal, y una de las funciones es que mantiene la presión de la turgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las características principales de la vacuola es almacenar agua. Yo no sé si ustedes han visto qué pasa cuando nosotros nos regamos las plantas se marchitan, ¿cierto? Como que se ponen así como medias lacias, no se ve muy bonita. Y uno dice, chuta, le falta agua. Cuando uno le echa agua, ¿qué hace la planta? Como que crece. Y eso es porque la vacuola se secó, o sea, es como una pasa. La uva, cuando tiene agüita, está bonita, está redondita, pero si yo la dejo secar, que pierda el agua, se pone una pasa. Si yo la pongo en agua, puede que vuelva, no tanto como inicialmente, pero puede que vuelva a crecer.
Lo mismo, la vacuola actúa igual que una pasa, por ejemplo. Si tiene agua, va a estar grande, va a estar bonita la uva. Si no le echo agua, va a estar como una pasa, ¿ya? Esa es la característica principal de la vacuola central. Solo en células vegetales y ocupa casi la totalidad de las células, ¿ya? Y creo que esta es la última, si no me equivoco. Sí, era la última, ya. Y los peroxisomas. El peroxisoma tiene una membrana y se encuentra en eucariontes animales y vegetales, ¿ya? Contiene enzimas oxidativas que degradan ácidos grasos, generando peróxido de hidrógeno. Y estas nosotros las encontramos abundantemente en el hígado, ¿ya? La podemos encontrar tanto en células vegetales como en animales, y su función principal es degradar ácidos grasos y formar peróxido de hidrógeno, ¿ya? También actúan, es como parecido al lisosoma, que es como el basurero, pero este se encarga específicamente de una sustancia que en este caso vendría siendo los ácidos grasos, ¿ya? Con eso finalizaríamos la clase